noches, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Esta noche vamos a ver una parábola de nuestro Señor Jesucristo, en concreto la parábola del sembrador. Y esta parábola está en Mateo 13 y nos habla sobre lo que estamos viendo de dar fruto, de qué cosas dan fruto, de qué cosas no dan fruto, si el dar fruto importa, si no importa el dar fruto. Es decir, todas estas cosas de si es importante andar por los caminos de Dios o no, o si basta con que la semilla caiga donde caiga, no tiene importancia o no. Entonces vamos a ver esta parábola en la que nos habla directamente nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, lo bueno de esta parábola es que no va a hacer falta que nadie nos la interprete. La va a interpretar él mismo. Él va a dar primero la parábola y luego va a dar la explicación de la parábola. O sea que es perfecto porque así nadie tiene que, es que yo creo, es que yo interpreto, sino que es la misma palabra y nuestro Señor Jesucristo quien la va a explicar. Entre la parte en que da la parábola y la que da la explicación, hay algo intermedio que se llama el propósito de las palabras, de las parábolas, perdón. Y como eso creo que es bueno que lo lea primero para que veamos cuál es el propósito de nuestro Señor cuando hablaba en parábolas. Y ya después leeré la parábola del sembrador y la explicación que da nuestro Señor a sus discípulos. Entonces dice así, parábola del sembrador, Mateo 13, propósito de las parábolas, perdón. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Fíjense eso. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Fíjense que Jesús habla mucho según las profecías de Isaías, en muchísimas veces, muchísimas. Es el profeta que más nombra porque también es el profeta que más habló en profecías de la venida de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Es decir, Dios se dio cuenta que ya no podía confiar más en el hombre, porque se nos había engrosado en nuestro corazón. Nuestros sentidos, la vista, el oído, nos engañan y andamos extraviados. Entonces dijo, haré que no vean, ni oigan, ni entiendan. Entonces, a continuación le dicen, cuando ellos en sus propias fuerzas intenten hacer las cosas y vean que no pueden, ni ver, ni oír, entonces yo haré que con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esa es la forma. Darnos cuenta de nuestras limitaciones, de nuestra impotencia y entonces tener que acudir a Dios, pedirle que nos explique, que nos enseñe y que entonces nos convirtamos y Él nos sane de esa sanidad espiritual, que es que nos salve. Recuerdan que muchas veces cuando sana a personas, a ciegos, a paralíticos, etc., dice aquí yo te sano o yo te salvo. A veces dice yo te sano, eres salvo, porque es una sanación espiritual.
lo más importante también, dice, bueno, pues si quieres te puedo sanar de tu parálisis, pero lo importante es que te perdone tus pecados y seas salvo. Pero bueno, si quieres también te sano de tu enfermedad. Entonces aquí dice, con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Porque como dice Pablo, cuando soy débil es que soy fuerte. Cuando notamos que no podemos, entonces es que dependemos de Dios y ahí las cosas empiezan a funcionar cuando nos dejamos hacer por Él. Entonces, terminando esta parte, dice Jesús, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, a los apóstoles les dijo, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la presencia de Cristo y después recibieron además el Espíritu Santo. Entonces, por eso, bienaventurados sois, porque vosotros podéis ver y oír. Me estáis viendo y oyendo a mí y después de unos cuantos días, después de 50 días, recibiréis el Espíritu Santo. Y ahora vamos ya a la parábola del sembrador, ahora que ya vemos cuál es el propósito de las parábolas cuando Jesús hablaba en parábolas. Vamos a leer primero lo que dice la parábola en sí misma, que es Mateo 13 del 1 al 9, y luego veremos la explicación de la parábola, que es Mateo 13 del 18 al 23. En Mateo 13 del 1 al 9 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, porque como no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Claro, a veces el Señor decía estas parábolas y a nosotros nos cuesta entenderlas. Por eso Dios siempre ha hecho que su palabra a veces no sea fácil de entender para los que no son hijos de Dios, para los que no creen en Dios, para los que son del mundo. Y realmente la palabra solo se puede entender cuando Él nos regala de su Santo Espíritu y conforme nos va llenando de su Santo Espíritu, vamos entendiendo poco a poco, cada día, conforme vamos leyendo, conforme vamos orando y estamos más en comunión con Él, el Espíritu Santo nos va revelando cosas y decidimos, claro, ahora lo entiendo. Tantas veces lo leí, nunca lo entendí y ahora por fin he podido entender lo que querías decirme, Señor. Entonces, aquí tenemos la ventaja de que nuestro Señor Jesucristo nos va a explicar la parábola. Y esta explicación es muy importante porque vamos a ver que no da lo mismo, que la cuestión no es sembrar la semilla y que caiga donde caiga, todos son salvos. Caiga donde caiga la semilla, en la tierra que caiga, eso no tiene importancia. Lo importante es que la semilla, que es Cristo, la palabra, pero vamos, es la palabra, pero que es Cristo y su Santo Espíritu. Vamos a ver que no da igual donde caiga. A veces si cae en buena tierra, da fruto, pero a veces si cae entre espinos o al borde del camino, en pedregales, pues no da fruto. Entonces vamos a ver qué ocurre. Jesús explica la parábola del sembrador. Mateo 13 del 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El malo obviamente es Satanás. Cuando se nos explica la palabra,
Cuando alguien viene y te dice, mira, no, lo que dice la palabra es esto, esto, esto. Y o bien lo que te dicen no es cierto, o bien tú no prestas atención o no haces caso. Cuando no entiendes la palabra y te da igual, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Ay, qué alegría! He conocido a Jesús, que, ¡ay, este primer amor! Estoy en el gozo del Señor. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En la vida del cristiano se acerca a Dios con mucha voluntad y mucha alegría, porque ha sido muchas veces traído a la iglesia, ha sido traído a la congregación, porque le han dicho, ¿qué estás? ¿Enfermo? ¿Tienes esta enfermedad? Tú ven que el Señor te va a sanar. ¿Que te has quedado sin trabajo? Tú ven que Dios te va a dar trabajo. No encuentras novia, tú ven que el Señor te buscará una mujer. No encuentras novio, igualmente. ¿Qué ocurre? Que estás deprimido, tú ven que el Señor te va a poner bien. Todo esto es posible que Dios lo haga si es su voluntad. Pero cuando se trae a esa persona prometiéndole eso, nosotros, no Dios, nosotros, prometiéndole que va a conseguir que no lo tiren de su casa por impago de deudas, que va a conseguir que se va a sanar de un cáncer, etc. Cuando hacemos eso y luego resulta que dice aquí, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, porque dicen, todo lo que me han dicho era mentira. La palabra no es mentira, Dios no es falso, Cristo no es falso. Pero a veces las promesas que nosotros hacemos no podemos decirlas de cualquier manera, porque todo es según la voluntad de Dios, según el propósito de Dios y en el tiempo de Dios. Y si una persona que es nueva y no conoce a Dios, se le hacen promesas que solo una persona madura puede entender que todo depende de la voluntad de Dios, del propósito de Dios en nuestras vidas, etc., esa persona puede sufrir una decepción tan grande que ya no quiera saber nada más de Dios. Entonces, aquí dice que la que cae entre pedregales tropieza. También puede tropezar cuando llega la aflicción y la persecución. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, esto es un poco como el joven rico. Él recibe la palabra, oye la palabra, estoy encantado, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Pues nada, guarda los mandamientos, eso ya lo hago todo, yo guardo los mandamientos, yo soy muy bueno. Bueno, pues vende todo lo que tienes y sígueme. Se fue llorando, se fue llorando. Señor, quiero ir contigo. Pues vale, muy bien, venga, ven. Dice, solo que espera un poco, que entierre a mi padre y a mi madre. Siempre ponemos condiciones para seguir a Cristo. En este caso está hablando más de nuestras ambiciones materiales, de que ponemos por delante el trabajo, de que ponemos por delante el dinero. Obviamente que hay que trabajar. El Señor lo dice bien claro. El que no quiera trabajar, que no coma. No el que no trabaje, porque uno puede querer trabajar y no poder trabajar porque no encuentra trabajo por mucho que busque. Eso no lo dice la palabra, que el que no trabaje, que no coma. Dice que el que no quiera trabajar, que no coma, dice la palabra. Entonces, por supuesto que hay que trabajar. Nos lo dijo el Señor también, nos lo dijo Dios. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, hay que trabajar. Nadie dice aquí que no haya que trabajar.
pero a veces anteponemos nuestro trabajo a pasar tiempo con Dios, no guardamos nada de tiempo. Hacemos dobles jornadas, trabajamos los 7 días de la semana, siempre queremos más. Ahora sí, gano lo suficiente, pero es que ahora me gustaría tener un buen coche, entonces voy a tener que hacer horas extras. Pero ahora ya tengo el buen coche, pero es que ahora me gustaría irme de vacaciones a donde fuera, al extranjero, y claro, tengo que hacer doble jornada. Pero es que ahora me gustaría tener una mejor casa. Y siempre estamos poniendo nuestros tesoros en la tierra en vez de poner nuestros tesoros en el cielo. Entonces aquí lo está diciendo, el afán de este siglo hace que la palabra no dé fruto. Por nuestras ambiciones y por poner nuestros tesoros en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo, ¿no? Pero por último dice, más que el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. No es el que oye solo la palabra, es el que oye la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, como he dicho muchas veces, la salvación no es por obras. Uno no se salva por lo que hace. La salvación no es por dar fruto. La salvación no es por lo bueno que es uno. No es por eso la salvación es por la gracia de Dios, por su misericordia. Porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, para perdonar nuestros pecados, y resucitó como primicia de que nos va a dar vida eterna y nosotros también resucitaremos y tendremos vida eterna, si es que no llega antes y estamos vivos cuando llegue. Eso es así, la salvación no es por obras ni por frutos, pero sí que podemos perder la gracia de Dios, y lo hemos visto en varios versículos, y lo vamos a ver en muchos más versículos, porque voy a grabar, si Dios quiere y lo permite, porque me lo ha puesto en mi corazón, 10 o 15 vídeos sobre este tema, o los que Dios ponga, y vamos a ver que la salvación sí se puede perder, la gracia se puede perder, y según las cosas que hagamos, no es que vamos a ser salvos, pero sí podemos echar a perder la salvación. La salvación se puede perder según las cosas que hagamos. Entonces, bueno, esto es todo, hermanos. Hoy solo quería ver esta parábola del sembrador, que la explica nuestro Señor Jesucristo, y vemos cómo, aunque la semilla cae igual para todos, según la tierra donde caiga, a veces da fruto y a veces no da fruto. Pidamos a nuestro Señor que abone nuestra tierra, que riegue nuestra tierra, porque nosotros, por nosotros mismos, nunca podremos hacer nada. Pero Dios es bueno, hace llover, riega, abona, es nuestra luz, es nuestro sol y nos hace crecer. Bendito sea nuestro Dios. Amén, hermanos. Bendiciones.